Buenas tardes, mis amados hermanos, ¿cómo están? Ya hace más de 2 meses que no podemos reunirnos en la iglesia y recién el presidente anunció la extensión de la cuarentena de nuevo. Es muy lamentable y también muy triste. Creo que es la primera experiencia en nuestra vida cristiana, la cual no podemos ir a la iglesia así tan largo plazo por muchos domingos, ¿no? Antes libremente podíamos reunirnos en la iglesia y ir a la iglesia y también hacíamos los seminarios sin problema, agradecidamente, ¿no? Pero ahora tales tiempos ya se han convertido en los tiempos muy especiales y extrañados. Entonces, sería bueno que consideremos acerca del valor de las cosas importantes, en las cuales pensábamos muy naturalmente, muy simplemente, ¿no? Y a pesar de que no sabemos cuándo terminará este tiempo, pero debemos recordar que habrá el final y pensemos en lo cómo seremos delante del Señor en el fin de este plazo. Por lo tanto, en ese momento sabremos en qué tipo de personas seríamos, como una persona quien más acerca al Señor o más se aleja del Señor a través de este tiempo. Por eso, a pesar de que ahora estamos muy difícil, guardemos bien nuestro corazón confiando en el Señor, recordando el momento de que encontraremos con ese Señor. Para que seamos como tal cristiano, tenemos que más esforzarnos de leer, escuchar, meditar y obedecer a la palabra de Dios, orando anhelosamente. Entonces, hoy, aunque es un tiempo muy corto, aprendamos la palabra de Dios para reflexionar nuestra vida cristiana por medio de esta meditación. Y busquemos Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 32 al 33. Texto principal. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 32, 33. Yo voy a leer. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Bedel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bedel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Bedel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Hoy vamos a pensar sobre el tema muy importante y fundamental de nuestra vida cristiana a través de la historia de Jeroboam, el rey de Nor Israel. Jeroboam fue el rey de Nor Israel después de la muerte de Salomón, sabemos, ¿no? Él había ocupado de parte del norte de Israel, llevando 10 tribus entre 12. Pero, como sabemos, los israelitas tenían que visitar al Jerusalén, donde está el templo de Dios, para guardar las fiestas solemnes por cada año en los días designados por Dios. Porque eso es el mandamiento de Dios.
la ley de Dios. A pesar de que el país fue dividido, los israelitas, quienes el pueblo de Dios, querían visitar al Jerusalén para guardar el mandato de Dios. Pero Jerusalén estaba en el territorio de Sur Judá, que fue gobernado por el rey Roboam. Por eso, Jeroboam tenía mucha preocupación porque los corazones de los pueblos de Nor Israel regresarán al rey Roboam cuando visiten al Jerusalén. Por lo tanto, la manera de que Jeroboam pensaba era que edificar un altar en Bedel y el Dan, ambos, para que adoren en estos lugares en vez de Jerusalén. Esto es era el pensamiento de Jeroboam. Sale este contenido, versículo 27 arriba, versículo 27 al 30. Yo voy a leer. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bedel y el otro en Dan. Y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Aquí, en la decisión, esto era la decisión de Jeroboam, pero en la decisión de Jeroboam no había Dios, sino solamente habían su propio pensamiento y su plan. Eso era el pecado. Aquí, como dice el versículo 30, dice, y esto fue causa de pecado. Esto era el pecado. A pesar de que no había Dios en el pensamiento de Jeroboam, él consideraba lo que su propia decisión era como adorar a Dios. Pero deberíamos recordar que su Dios no era verdadero, sino becerro de oro. La Biblia dice así. Esta historia nos da muchas enseñanzas, ¿no? ¿Acaso estamos teniendo como este aspecto en nuestra vida cristiana? Tenemos que reflexionar sobre esto sinceramente, seriamente también. Es decir, debemos ruminar sobre mi vida cristiana porque podría ser uno que considera sí mismo que haciendo bien su vida cristiana, pero en realidad él vive con ninguna relación con Dios, como Jeroboam. El templo de Dios estaba en Jerusalén y la ley de Dios, el mandamiento de Dios, era lo que adorar a Dios en ese lugar cada año en los días designados por Dios. Eso es el mandamiento de Dios, la ley de Dios. Pero Jeroboam ha cambiado esa ley por su propio corazón. Y así también guiaba a su pueblo por el camino incorrecto. Aquí, en el versículo 33, aparece una expresión, dice, su propio corazón, su propio corazón. Aquí esta parte es muy importante. Es decir, la vida cristiana no es una vida que vive con su propio corazón, o sea, con su propia manera. No,
sino con la voluntad de Dios. Sí, voluntad de Dios. Reflexionemos. ¿Acaso nosotros también habíamos viviendo la vida cristiana con mi propio corazón, cambiando la voluntad de Dios o no? Tenemos que pensar esto. Pensar con mi propio corazón es muy cómodo, sí, es muy cómodo. Por eso, de vez en cuando, o tal vez muchas veces, vivíamos así con nuestro corazón, pensamiento, sentimiento o emoción. Por ejemplo, en mi propio corazón, voy a la iglesia cuando quiero ir o no voy cuando no quiero ir. Por supuesto, ahora es la situación especial, entonces pensemos en el caso normal y general. ¿Cómo habíamos viviendo? ¿Con qué manera? Pensemos esto. En mi propio corazón, dice. En mi propio corazón participo la reunión cuando quiero o no participo cuando no quiero. En mi propio corazón no voy a la iglesia porque no me gusta este hermano o esta hermana. O tal vez el pastor. Por favor, no lo hagan, por favor. A veces, o muchas veces, vivíamos así, con esta forma, nuestra vida cristiana, conforme a mi propio corazón. Pero esa vida es totalmente incorrecta, ¿no? Pensemos poco más profundamente. ¿Acaso cuando teníamos como este corazón y pensamiento, podíamos sentirnos que Dios está cerca conmigo o también estamos recibiendo la gracia y el amor de Dios? Pensemos sinceramente una vez, ¿cómo piensan ustedes? Dios nunca trabaja ninguna obra para como esta persona que tiene este corazón. La vida cristiana no es una vida que vive conforme a mi corazón, a mi pensamiento, a mi sentimiento, cómodamente. Es muy cómodo, sino conforme a la palabra de Dios, saltando todas estas cosas. No importa que me gusta o no me gusta, no importa. No importa que yo quiero o no quiero. No importa que la buena situación o mala situación. No importa, nada. Pensemos, solamente cuando todas estas condiciones son buenas, si podamos hacer la vida cristiana, no necesitaría la Biblia o el Señor, ¿sí? Y también no habría razón para que esta iglesia exista, ¿no? ¿Por qué se necesita al Señor cuando no hay nada que vencer? Esto no es la vida cristiana, no es la vida cristiana, sino es solo un hobby, muy lamentable, solo un hobby o una vida religiosa. Es muy lamentable. Eso puedo dejar en cualquier momento, cuando quiero, ¿no? No es la vida cristiana, un hobby. A veces mi pensamiento y la dirección de la iglesia no son coinciden a veces. A veces mi sentimiento y la forma de la reunión de la iglesia no son coinciden también. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pastor, no me siento bien, así que no iré a la iglesia hasta que mejore mi sentimiento. Dice así, pastor, no me gusta esta hermana, así que participaré en la reunión solamente cuando no venga tal hermana. Dice así. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Es correcto?
cuando se sienta bien, sería un cristiano. O cuando se sienta mal, sería un gentil. ¿Cómo piensan ustedes? No es así totalmente. La vida cristiana es la vida que vive con paciencia, sacrificio y obediencia, saltando mi pensamiento y emoción, sentimientos. Esto es la esencia de la vida cristiana, ¿no? Tenemos que vencer ese pensamiento de que quiere hacer según mi propio corazón en mi vida cristiana, ¿no? Si yo recibí la salvación verdaderamente en mi vida cristiana, debería levantar el criterio, lo que Dios considera correcto. O sea, la palabra de Dios tiene que ser el criterio de nuestra vida. Entonces, algo muy parecido como la palabra de Dios no puede ser el criterio jamás. A pesar de que mi pensamiento es muy parecido como la palabra de Dios, no podría ser el criterio absoluto, sino hay que coincidir exactamente con la palabra de Dios para que sea el criterio de la vida. Pero aquí, Jeroboam, volvamos, Jeroboam ha cambiado el criterio de Dios. O sea, él cambió la fecha que fijado por Dios. Aquí, versículo 32, yo voy a leer. Entonces, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Hasta aquí. En este versículo, aquí usa la palabra conforme, ¿no? Conforme. Pero si vemos la lengua original, podríamos encontrar la expresión que significa parecido, parecido. Entonces, en realidad, algo parecido es más horrible. ¿Sí? La ley de Dios dice que los israelitas deben guardar la fiesta solemne de los tabernáculos. Sale esta historia en Levítico. La fiesta solemne de los tabernáculos en Jerusalén en el día de 15 de julio, 15 de julio, cada año. Por eso, ellos debían que ir al Jerusalén en ese día. Pero Jeroboam ha cambiado ese día como 15 de agosto, parecido con el día de 15 de julio. ¿Sí? Muy parecido. Alguien podría decir así, no importa porque solamente tiene la diferencia de un mes, no más. Podría pensar el hombre con esta forma, ¿no? En realidad, el mes de julio era el tiempo de cosechar, debido a que en ese momento estaban muy ocupados los israelitas. La decisión de Jeroboam prácticamente se veía muy cómodo y razonable ante los ojos del hombre para ellos, ¿sí? Para su vida. Sin embargo, en el asunto de la verdad, o sea, el asunto de la fe, no se puede existir algo como parecido. Nunca, jamás. No, parecido. La verdad es la verdad. Y la falsedad es la falsedad. Entonces, se puede decir que algo parecido con la verdad es la falsedad. Por lo tanto, algo muy parecido con la salvación tampoco es la salvación. Solo la fe de creer la sangre de Jesucristo es la salvación perfecta, que es la eterna redención. No es la salvación como lo que guardar la ley, hacer buenas obras, muchas obras y ofrendar el diezmo, etc. Sino
La fe de creer la sangre de Cristo es la salvación verdadera. Los israelitas tenían que tomar la sangre de oveja y la poner en los dos postes y en el dintel de la casa para que salieran del Egipto, ¿no? Eso es la manera de Dios y a la vez el mandamiento de Dios para el éxodo. Pero supongamos, alguien pensaba así. En mi pensamiento, la sangre es muy horrible, entonces voy a poner las flores en vez de ella. O en mi propio corazón, creo que la tinta roja es muy parecida con la sangre, entonces no habría problema que usara esto. ¿Cómo piensan ustedes? A pesar de que son muy parecidos como la sangre, ellos jamás pudieran salvar a las personas. Nosotros, en el asunto de la verdad, nunca debemos contemporizar, sí, nunca debemos contemporizar con mis propios pensamientos o sentimientos. Busquemos Efesios, Nuevo Testamento, Efesios 1, 13. Efesios 1:13, yo voy a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como dice la Biblia, escuchamos la palabra verdadera, así que recibimos la salvación. Esto es el evangelio, ¿no? Si hemos recibido la salvación por el oír la palabra verdadera, así deberíamos vivir nuestra vida cristiana dignamente conforme a esa palabra verdadera, la cual es la palabra de Dios, que es la Biblia. Vivir mi vida cristiana conforme a mi propio corazón o pensamiento es el pecado, como de Jeroboam, ¿sí? La Biblia dice así, es el pecado. La vida cristiana tiene que ser conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis pensamientos, a mis sentimientos, a mi corazón, cómodamente. Tenemos que recordar que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó y por eso él pudo sobrevivir de este gran diluvio que ha destruido a toda la humanidad. El diluvio de Noé era una calamidad que la humanidad nunca había experimentado hasta ese momento. Por lo tanto, Dios le dio a Noé las maneras detalladas para hacer el arca. Dios explicó muy detalladamente, desde los materiales hasta las medidas. Eso era muy complicado y delicado. Busquemos Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 6, versículo 14 al 16. Génesis capítulo 6, 14 al 16. Yo voy a leer. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás
a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Sabemos esta historia, ¿no? Esto seguramente era un trabajo muy cansado y difícil, ¿no? Así, con esta manera, con esta forma, Noé había construido ese arca casi durante 100 años. Pero creo que Noé a veces quería hacerlo conforme a su propio corazón. A veces. De verdad, ciertamente tengo que usar la madera de gofer porque hay muchas otras maderas y entonces no podría usar ellas. Ciertamente hay que ser 300 codos por la longitud. ¿Mm? No sería suficiente, solo 200 codos. Creo que así Noé podía tener como este pensamiento en su propio corazón por lo menos un ratito. Eso es mi personal opinión, no es eh, verdad, es mi personal opinión. Pero Noé no lo hizo así. A través de la Biblia podemos entender esto. Si él hizo el arca con su propio pensamiento, este arca seguramente sería quebrantado en ese diluvio muy grande, ¿no? El experimento científico de nuestra época ya ha probado que este arca, hecho por el mandamiento de Dios, con esta forma, es la más fuerte y segura. Sí, aprobado. Debido a que Dios es el mejor científico y diseñador del universo. Entonces, puede mandar y guiar muy dignamente, adecuadamente, detalladamente, perfectamente para todas las cosas. Porque la palabra de Dios es la verdad. Por lo tanto, a pesar de que a veces se veía que mi pensamiento es como correcto, pero lo que confía y sigue la palabra de Dios es más seguro y cierto. Sí. Aquí abajo, versículo 22, yo voy a leer. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí, este versículo, a pesar de que una frase muy corta, ¿no? Pero es el aspecto tan digno y hermoso ante Dios. Entonces, mi vida es como de Noé o de Jeroboam. Hoy tenemos que reflexionar acerca de nuestra vida muy sinceramente sobre este tema, ¿no? Porque Dios bendecirá, bendecirá la vida que piensa siempre ante la palabra de Dios y así que reflexiona y corrige los errores de su vida por la dirección correcta. Aunque estamos en la situación muy especial, muy difícil, muy complicada por coronavirus, nunca se cambiará la verdad de que somos cristianos. Es verdad. Pero alguien piensa así. Parece que no habría problema si vivo en cualquier manera según mi propio pensamiento, porque así no puedo ir a la iglesia. No hay otra manera ahora. Tal vez alguien piensa así, pero esto es la vida que sigue su propio corazón como Jeroboam. Esto es el pecado. La Biblia dice así. A pesar de que estamos en como esta situación muy difícil, debemos esforzarnos a leer, meditar y obedecer la palabra de Dios.
Esto es el criterio de Dios. Esto es la vida cristiana, ¿no? Apóstol Pablo también no podía salir afuera por su prisión en Roma, ¿no? Pero él había hecho muchas cosas que tiene que hacer como el cristiano, con todo su esfuerzo. Él había leído y escrito la Biblia y orado, tenido comunión con los hermanos y predicado a otras personas también, ¿no? En ese momento, la forma de prisión de Pablo era arresto domiciliario, o sea, estaba solo en la casa. Por eso, él podía hacer las cosas parcialmente y libremente también. Solo no podía salir afuera, como nosotros de ahora, ¿no? Entonces, así, con esta forma de Internet, podemos escuchar y estudiar, leer, meditar la palabra de Dios, ¿no? Y hasta predicar por medio de esta manera, con Internet, ¿no? Podemos hacer esto. Es decir, la vida cristiana puede continuar en cualquier situación con ninguna relación de una buena condición de la vida. Sí, en cualquier situación. Puede ser. A pesar de que estamos en esta situación, si pensemos poco más profundamente en cómo podemos vivir para la gloria de Dios, mi conciencia de la fe enseñaría a mí acerca de la manera adecuada. Es verdad. Si somos cristianos salvos, el Espíritu Santo que mora en mí ayudaría a mí para poder darme cuenta y obedecer a la palabra de Dios. Sí, obviamente. Pero lo más importante es tener la voluntad y pasión en mi corazón, primeramente, para obedecer a la palabra de Dios. Sería bueno que la enseñanza de hoy sea un motivo de esta vida. Yo soy Jeroboam o Noé. Consideremos profundamente y sinceramente acerca de esto por medio de la palabra de hoy. Gracias y guardemos estas enseñanzas en nuestros corazones y nos vemos pronto.